Malop Akabitulakalesh. En este shock vamos a aprender el presente continuo o progresivo. Son oraciones que tienen una acción en el momento, por eso se llama presente continuo, que se está realizando en ese momento. ¿Cómo va a ser la dinámica? Voy a mostrarles una ficha donde contiene una imagen y el verbo que vamos a utilizar. ¿Sí? Y a partir de la imagen, ahí vamos a crear la oración. Vamos a dar inicio. Aquí podemos ver a una mujer está leyendo. Porque lo está haciendo en ese momento. Una mujer está leyendo. Ahí está. O sea, para decir un o una, un es uno. Pero como estoy leyendo persona o animal, en este caso persona, se le agrega el tul. Es una regla nada más. Juntul, mujer, kolel. Kolel. Tan u. El tan u quiere decir, aunque están separados, pero tienen que ser siempre cerca. ¿Sí? Tan u. Quiere decir está o están. Una mujer, juntul, kolel, tan u, shock. Una mujer está leyendo. Siguiente. Muy bien, vamos a quitar este, vamos a agregar un nuevo verbo. Sería este. Sik, saludar. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen, hay dos personas, hay dos hombres. Vamos a armar esta oración rapidísimo. O sea, dos, para que lo entendamos tanto en español, tanto en maya. Dos hombres se están saludando. Porque se están saludando. Ahí quedó. Dos, ¿cómo se dice dos? Es K. K. Pero como estoy leyendo, estoy contando personas, le agrego el tul. Es una regla. K, tul. Mac. Mac, hombre. Vamos a pluralizar esta palabra. Le agregamos el op. Va junto, como si fuera la S. Katul, mac, op. Tan, u. Tam, otra vez el tan u, tienen que ir siempre así juntos. Tan u, sik. Cuando utilizo se, sik, ku, bao. Cuando estamos trabajando con plural, también pluralizamos el verbo. Puse uva, bao, porque puse se. O sea, katul makop tan usikubao. Dos hombres se están saludando. Siguiente. El siguiente verbo va a ser este que está aquí. Bashal. Jugar. Bashal. Ok. Aquí podemos ver que hay 5 personas. En maya 5 se dice ho. 5.
5 personas están jugando. Ahí va. En maya es ho. Agregamos tul porque son personas. O tul. Mashup. Mashup. Mashup quiere decir personas. Mashup. Hotul mashup. Tan u. Otra vez. Tan u. Esto es regla. Tan u. Está o están. Tan u. El verbo bashal, que es jugar. Y como es plural, le agrego el o. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Le agregué el o. Ahí quedó. Vamos a girarlo nuevamente. Ahí quedó. Muy bien, siguiente verbo. Rapidísimo. El verbo va a ser ahí está. Tomar. Uk. Como si fuera piojo. Uk. Se escribe igual, pero con significado diferente. Uk. Tomar. ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí. ¿Sí? Una niña está tomando ¿qué será? Naranja. Ahí está. Ahí quedó. Otra vez, juntul. Ya se aprendieron esta regla. El tul se le agrega juntul. Chanchupal. Chupal. Una niña está tan u. Wow. Tan u. Tan u. Tomando. Ukik. Sí, después no va a dar. Lo voy a poner aquí abajito. Tomar. Uk. Pero como voy a mencionar algo, o sea, un sustantivo después, se le agrega un ik. Es una regla igual. Tan ukik. Pakal. Pakal. Ahí está. Una niña está tomando. Esta es una regla. El ik se le agrega cuando voy a mencionar algo. Está tomando naranja. Ok, continuamos. Siguiente verbo. El verbo bol. Bol, pagar. Muy bien. Una mujer, una señora está pagando. Ok. Una señora está pagando. Sí.
Juntul. Shunan. Shunam. Señora o señora. Tan u. Bol. Está pagando. Muy bien.